Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez uno distinto, donde vamos a recorrer el Museo de los Andes 1972. Si bien el museo fue inaugurado en octubre del 2013, en los últimos meses, debido a la repercusión que ha tenido la película La Sociedad de la Nieve, muchos de los turistas me han preguntado o me han solicitado llevarlos al Museo de los Andes. Por tal motivo es que decidí hacer este video para que puedan tener una idea de cómo es, y aquellos que tengan la oportunidad de venir a visitarlo, así lo hagan. Aquí vamos a encontrar artículos personales de los pasajeros de ese vuelo, restos de la aeronave y todas cosas vinculadas a dicho accidente. El museo se encuentra ubicado en la calle Rincón 619, a media cuadra de la Plaza Matriz. Su horario de visita es de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Recordar que los domingos permanece cerrado. El costo de la entrada es de 300 pesos uruguayos, unos $8. En la cajita de descripción les voy a dejar un link para que puedan comprar la entrada. Si no, también igual la pueden comprar en el lugar, solo que allí solo se puede pagar en efectivo. Vamos a recordar un poco la historia de esta tragedia. El viernes 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya despega desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Chile. A bordo viajaba un equipo de jóvenes de rugby uruguayo, el Old Christian, junto con familiares y amigos de los mismos, más los tripulantes, que hacían un total de 45 pasajeros. Dicha aeronave se estrella en la cordillera de los Andes. Este accidente los obliga a permanecer a casi 4.000 metros de altura, en condiciones muy difíciles, sin comida, sin ropa apropiada, en una cordillera nevada a temperaturas de 30 grados bajo cero, con la única protección de lo que era el fuselaje de la nave, ¿no? Ahí vemos la carta que le escribió Fernando Parrado al arriero cuando lo encontraron luego de cruzar la cordillera. Bueno, como les decía, todo esto en un momento muy traumático, después de haber sufrido un accidente en el cual murieron familiares y amigos de los que habían sobrevivido, ¿no? Luego de unos días se enteran que, por una pequeña radio que tenían, que la búsqueda había sido suspendida, dándolos por muertos, y eso los obliga a tomar la decisión, por un tema de supervivencia, de tener que alimentarse de los cuerpos de los fallecidos. Aquí vemos una máquina, que la máquina de agua le decían, que consistía en una chapa, ponían a derretir la nieve para tener agua para consumo. Aquí tenemos unos lentes de sol hechos por ellos mismos. Y esta es una mochila construida con un jean. Unos días más tarde sufren un alud que los sepulta a todos, y donde 8 de esos sobrevivientes fallecen, lo que los lleva a tomar la decisión de salir a caminar para cruzar la cordillera a pie,
cosa que logran después de 10 días de estar caminando. Recordad que salieron 3 a hacer ese recorrido. Después del primer día, uno de ellos regresa porque vieron que no les iba a dar la comida para llegar. Y bueno, y continúan Parrado y Canesa, que son los que logran encontrar al arriero y así lograr poner fin a esos 72 días que estuvieron desaparecidos en la montaña. Esto sin duda hace que esta tragedia también fuera un milagro, ¿no? Y cambiara la vida para siempre de estos 16 sobrevivientes y sin lugar a duda de mucha otra gente que a través de esta historia, de las narraciones de dicha supervivencia, le ha servido para fortalecerse y poder superarse distintas crisis. Como dicen muchos los sobrevivientes, su propia cordillera. Aquí ahora estamos en la planta alta del museo. Ahí podemos ver desde arriba y vamos a ver hay una línea del tiempo, allí al fondo la vamos a poder ver, que muestra qué es lo que pasaba en la cordillera, en Montevideo y en el mundo. Después hay en su suelo un espacio cultural, el arriero, en homenaje al primer ser humano que vieron al salir de la cordillera. Bueno amigos, con esto nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Déjennos en los comentarios qué les pareció, si han estado, si les gustaría visitarlo, si les gustaría que hiciéramos algún otro video de este estilo mostrando algún museo. Lo de siempre, suscríbanse al canal, que con eso nos ayudan. Y nos estamos viendo en el próximo video. Espero que hayan disfrutado de este. A mí personalmente la verdad me gustó mucho el museo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Saludos.